Piensa en todas las veces que te has enfrascado en una acalorada discusión con alguien cuyo ego dominaba la sala. Saliste de esa situación sintiéndote realmente más fuerte, más respetado y con la mente clara, o te fuiste exhausto, frustrado, con el estómago revuelto y la cabeza a 1000 por hora después del enfrentamiento. La cruda verdad que la sociedad intenta ocultar para que seas predecible es que tu concepto de fortaleza está completamente invertido. Lo que tú llamas firmeza, los grandes manipuladores lo llaman vulnerabilidad controlada. En el preciso instante en que decides abrir la boca para responder a una persona arrogante, le entregas voluntariamente las llaves de tu cordura. Y aquí radica el error. Entras en la confrontación creyendo que la discusión se basa en hechos. Te haces la ilusión de que si usas argumentos lógicos impecables, si demuestras con detalle que la otra persona está equivocada en su arrogancia, tendrá una revelación. Cederá, se disculpará y finalmente reconocerá tu punto de vista. Esto es una fantasía infantil. La persona arrogante no se rige por la lógica de la verdad. Se rige estrictamente por la lógica del dominio territorial. No quiere llegar a un acuerdo intelectual contigo. Quiere un escenario donde brillar. Quiere verte retorcerte, alzar la voz, cambiar tu expresión facial y perder la compostura, porque tu pérdida de control es el único trofeo que valida su existencia. Cuando refutas un ataque velado, no te estás defendiendo, estás alimentando a un parásito emocional con tu mejor y más pura energía vital. Consideremos la meticulosa mecánica de esta interacción. La persona arrogante lanza una frase sutil, altera ligeramente su tono de voz para sonar condescendiente o ofrece una crítica destructiva muy bien disfrazada de consejo amistoso. Lanza cebo envenenado al centro de la mesa. Aquí es donde casi todos pierden el control. El instinto de supervivencia grita, la sangre hierve, la indignación se apodera de uno, y la persona promedio muerde el anzuelo con todas sus fuerzas. Inmediatamente, comienzas a explicarte. Enumeras tus razones, intentas demostrar tu valía y usas tu repertorio verbal para demostrar que no eres lo que la otra persona insinuó. Pero observa la brutal ironía de esta escena. Quien se explica es quien debe algo. El acusado se explica ante el juez con la cabeza gacha. El empleado se justifica ante el dueño de la empresa. Cuando intentas desesperadamente demostrar que la persona arrogante se equivoca sobre ti, invisible e instantáneamente la colocas en el pedestal supremo de juez de tu vida. En el trasfondo de tu ira le pides que valide tu verdad. El que siempre se justifica ya ha empezado a perder. Pero eso ni siquiera es lo peor. La verdadera tragedia del sentido común es el abismo de autoengaño en el que la gente se hunde. Salimos de estas interacciones con el pecho inflado, diciéndonos a nosotros mismos y a nuestros amigos que tuvimos la última palabra, que fuimos despiadados y pusimos al otro en su lugar. Pero pregúntate, ¿quién controlaba realmente la dinámica? Si una persona cualquiera con una sola frase desafortunada puede alterar tu ritmo cardíaco, arruinar tu concentración en el trabajo y hacerte perder un sueño preciado en las primeras horas de la mañana ensayando discursos de venganza, imaginarios en la ducha, esa persona es tu amo absoluto. No te están respetando, te están utilizando. Te has convertido en una marioneta emocional en el teatro privado de un narcisista. La persona arrogante simplemente tiró de un hilo invisible y bailaste al son exacto que eligió. No necesitó ningún esfuerzo para desestabilizar tu centro de gravedad. Lo que nadie comprende es esto. La arrogancia ajena no es, ni ha sido nunca, una demostración de verdadera fortaleza. Es un patético y desesperado mecanismo de defensa. La persona arrogante es, por definición psicológica, alguien aterrorizado por su propia insignificancia en el mundo. Carga con un vacío tan aterrador que necesita menospreciar a quienes la rodean para sentir que ocupa algún lugar. Necesita tu sorpresa, tu furia y tu dolor como espejos que reflejen una imagen de grandeza y superioridad que no posee en su interior. Cuando reaccionas con indignación, le proporcionas el reflejo exacto y pulido que necesitaba para sentirse importante en esa fracción de segundo. Tu ira es el oxígeno que mantiene viva la llama de su ego.
Crees que estás atacando y demostrando firmeza, pero de hecho estás haciendo una generosa donación de tu poder personal a alguien que te desprecia. Considera el impacto abrumador que esto tiene en tu trayectoria a largo plazo. Tu rumbo en la vida, tu éxito y tu resiliencia están determinados por las batallas que eliges librar cada día. Cuando tienes un gran imperio que construir o una gran meta que alcanzar, tu concentración debe ser tan aguda como una cuchilla quirúrgica y fría como el hielo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando tu entorno se ve socavado por personas arrogantes? Colegas que intentan menospreciar tus esfuerzos, familiares que disfrazan pura envidia con bromas pasivo-agresivas en los almuerzos dominicales. Si detienes tu marcha para responderles y educarlos a cada uno, tu progreso se congela al instante. La persona arrogante actúa como un ancla pesada e invisible. Como carecen de la capacidad moral, intelectual o disciplinada para estar a tu altura, lanzan el ancla de la provocación para arrastrarte a la mediocridad del fondo del pozo donde habitan. Y en el momento en que desciendes al nivel del fango para debatir, ganan por experiencia territorial. Tu fortaleza mental se agota no por los grandes abismos y los verdaderos desafíos de la vida, sino por esos miles de pequeños cortes diarios de intrigas inútiles. Te despiertas exhausto, desmotivado y sin saber la verdadera razón. La razón es que has transformado la fortaleza de tu mente en un campo de batalla barato para guerras que ni siquiera te corresponden. La raíz conductual de este terrible defecto, esta necesidad compulsiva de refutar cada palabra hiriente, proviene de un ego humano frágil disfrazado de honor y moralidad. Confundimos la defensa implacable de nuestra reputación con la defensa infantil de nuestro ego. Un individuo de altísimo valor y peligro estratégico que tiene absoluta claridad sobre quién es, sus sombras y su capacidad de destrucción y creación, no siente la necesidad alguna de convencer a los simples mortales de su grandeza. La verdadera autonomía, la soberanía real sobre la propia existencia, nace cuando uno asimila profundamente la idea de que la percepción externa de uno es un problema exclusivo del observador. Si una persona arrogante piensa que eres débil o cobarde porque no respondiste a sus amenazas, esa es la realidad distorsionada y enfermiza de esa persona, no tu realidad material. Pero el sentido común nos condiciona como ganado a ser esclavos de la imagen proyectada. Vivimos aterrorizados por la remota posibilidad de que alguien entre la multitud piense que fuimos derrotados en un intercambio verbal. Es precisamente esta fragilidad, este miedo microscópico y constante a la opinión de los demás, lo que la persona arrogante percibe en el ambiente como un depredador, huele sangre fresca a kilómetros de distancia. Ahora viene la parte más peligrosa. El sistema te ha recompensado por reaccionar impulsivamente. Somos adictos a la rápida liberación de dopamina que produce la confrontación directa. Queremos la gratificación inmediata de ver al oponente silenciado tras una brillante respuesta que hemos ideado. Pero la vida real no perdona a los aficionados. En la cruda realidad, una respuesta brillante no educa a los arrogantes, solo engendra resentimiento silencioso y vengativo y prolonga un ciclo interminable de fricción que corroe tu paz y te roba el tiempo. Cada precioso minuto que desperdicias intentando poner en su sitio a una persona altiva es un minuto de tu vida arrojado a un horno. Es energía pura que deberías canalizar para enriquecerte, proteger tu mente o a tus seres queridos y que se desperdicia en una figura que no tiene relevancia estadística en tu historia. Tu atención es la moneda más valiosa, escasa y cara del universo. Y has estado distribuyendo irresponsablemente esta fortuna en la calle a cualquier provocador mediocre que chasquee los dedos en tu dirección. La debilidad, y que quede claro de una vez por todas, no reside en guardar silencio ante lo absurdo. La debilidad extrema, la verdadera y más humillante sumisión humana, radica en la incapacidad biológica de soportar la provocación sin reaccionar con vehemencia. La bondad desmedida se convierte en una autorización para el abuso. Mientras no rompas esta ilusión y erradiques esta necesidad de validación, seguirás siendo una presa fácil y predecible en el tablero de ajedrez.
continuarás perdiendo poder personal a diario. Para poner fin a este desgaste, necesitas comprender profundamente qué sucede en la mente del provocador cuando el guión previsto fracasa estrepitosamente. Existe una ingeniería psicológica profunda y devastadora que opera en los engranajes del silencio absoluto, una fuerza gravitacional que invierte el juego de poder en cuestión de segundos y asfixia la mente de quien intentó menospreciarte. El individuo arrogante no actúa por casualidad, ni sus ataques son fruto de una espontaneidad inocente. Su cerebro funciona como una máquina adicta, desesperada por estímulos de poder y validación externa. Cuando lanza un insulto sutil disfrazado de broma, una mirada llena de desdén o una crítica no solicitada en medio de una reunión, en realidad está ejecutando un guión mental rigurosamente ensayado. Ya ha calculado tu reacción. Espera ansiosamente tu irritación, que alces la voz, que cambies tu postura corporal para mostrar incomodidad o al menos algo vital para él, que intentes justificarte. Esta alteración de tu estabilidad habitual es la recompensa química exacta que el cerebro del provocador exige para sentirse superior. Es el alimento que mantiene a flote su ego. Pero ¿qué sucede cuando este guión predecible falla por completo? ¿Qué ocurre en la estructura psicológica del manipulador cuando lanza un cebo envenenado y en lugar de una reacción apasionada y desesperada, recibe a cambio un vacío absoluto, la nada, un silencio helado? La respuesta a esta pregunta es la clave para su liberación y para dominar la escena. El silencio estratégico no es la cobarde ausencia de comunicación. El silencio es la comunicación más violenta, agresiva y desestabilizadora que un ser humano puede emitir hacia otro sin mover un solo músculo facial. Piensa en la dinámica social y las interacciones cotidianas como un fenómeno de física elemental. La arrogancia y la provocación del otro representan el fuego. Tu reacción instintiva, tu ira y tu necesidad incontrolable de defenderte representan el oxígeno. Para que una hoguera crezca, gane fuerza y devore su entorno, depende por completo de un suministro continuo y abundante de aire. El provocador enciende la chispa con una palabra maliciosa, esperando que su indignación proporcione la ráfaga de viento necesaria para crear el gran fuego. Quiere que la discusión se intensifique rápidamente. Necesita que la confusión llene el ambiente para que, en medio del caos y los gritos, su verdadera incompetencia emocional e intelectual pase completamente desapercibida. Pero observa lo que sucede en la implacable práctica de la realidad cuando cortas intencionalmente el suministro de oxígeno. Cuando miras fijamente a la persona, con una expresión completamente relajada, respirando lentamente y sin emitir un solo sonido en respuesta a la provocación, colocas una cúpula invisible de cristal grueso sobre su llama. Las leyes de la física psicológica son imposibles de eludir. Sin tu reacción ostentosa para alimentar la narrativa del enfrentamiento, el fuego de la arrogancia se sofoca y muere en el mismo ambiente tóxico que intentó crear. La energía agresiva de la provocación no tiene a dónde ir. Choca de frente contra el muro de hormigón armado de tu indiferencia y rebota con toda su fuerza contra quien la envió. El silencio absoluto obliga al provocador a tragarse su propia toxicidad. Imagina esta misma dinámica de poder aplicada a un campo de juego. Una conversación con una persona egocéntrica y manipuladora está sutilmente diseñada para funcionar como un partido de tenis mental amañado. El manipulador lanza la pelota con extrema fuerza y malicia hacia su lado de la cancha. La pelota que cruza la red es una ironía velada, un comentario pasivo-agresivo, un intento calculado de hacerte sentir inferior ante los demás. El instinto humano común, domesticado por las normas sociales de responder siempre, dicta que corras desesperadamente, extiendas el brazo y devuelvas la pelota, intentando demostrar que tú también sabes jugar sucio y que no estás indefenso. Así es como se perpetúa el ciclo de desgaste, y tu energía vital, tu concentración y tu tiempo se agotan gota a gota. Pero el estratega de alto rendimiento ve la matrix del comportamiento humano. Entiende que no está obligado a aceptar las reglas de un juego mediocre que no eligió jugar. ¿Qué ocurre si,
Justo en el instante preciso en que el jugador arrogante saca hacia ti, simplemente dejas caer la raqueta al suelo. No intentas recuperarte, no devuelves el ataque. Simplemente cruzas los brazos y miras fijamente a la persona al otro lado de la red, en un silencio absoluto y sepulcral. La pelota pasa de largo, golpea la pared del fondo y el partido muere ahí mismo, de forma anticlimática, seca y humillante. El silencio tiene ese mismo poder destructivo. Aniquila la cancha, sin un oponente jadeante que se apresure a devolver los ataques. El provocador se reduce a un individuo solitario y patético, agitando frenéticamente los brazos en una cancha vacía, luchando contra fantasmas. Y es aquí donde la realidad se invierte brutalmente, y el verdadero peso del vacío comienza a aplastar la cordura del oponente. La naturaleza humana alberga un miedo instintivo, profundo y ancestral al vacío y al silencio social prolongado. Nuestro cerebro primitivo ha sido programado durante milenios para llenar los espacios vacíos en conversaciones rápidas, con el objetivo de mantener la falsa armonía y la falsa seguridad del grupo. Cuando uno se niega activamente a llenar el espacio que la persona arrogante ha abierto con su provocación, crea un agujero negro en el centro de la interacción. Los segundos comienzan a transcurrir en una agonía a cámara lenta. 1, 2, 3, 4 segundos de contacto visual ininterrumpido y completamente silencioso parecen durar una tortuosa eternidad para el atacante. La presión atmosférica de toda la habitación cambia drásticamente. La sonrisa de suficiencia en el rostro de la persona arrogante comienza a temblar, a derretirse y a dar paso a una mueca de tensión y pánico disimulados. Sin tu reacción airada, ni tu sumisión atemorizada, que él pudiera usar como escudo protector y justificación para seguir hablando. Queda completamente desnudo y desarmado ante sus propios pensamientos perturbadores. El profundo silencio, sostenido sin pestañear, actúa como un espejo implacable de alta resolución, situado justo frente al alma frágil y manchada de quien intentó menospreciarte. La persona arrogante vive en un estado constante de negación crónica de su propia insignificancia. La máscara de superioridad que exhibe no es más que una armadura barata, forjada en el miedo paralizante a ser descubierta algún día como un fraude intelectual, un fracaso financiero o un don nadie. Cuando encuentra resistencia verbal y oye gritos, sabe exactamente cómo contraatacar. La lucha barata es el terreno fangoso donde se ha entrenado para arrastrarse toda su vida. Pero el silencio es un territorio completamente ajeno y aterrador para el arrogante. Cuando no pronuncias una palabra, no ofreces ninguna textura emocional a la que aferrarse. Te conviertes en un bloque enorme, liso, frío e inalcanzable. En este vacío absoluto de estímulos, su cerebro entra en un estado de máxima desesperación debido a la repentina falta de referencias externas. La mente del provocador, en un intento frenético por comprender qué falló en su guión perfecto, comienza a proyectar en su expresión tranquila todos los miedos viscerales que oculta al mundo. Si en secreto se siente ignorante, tu silencio ininterrumpido le parecerá un juicio letal sobre su propia estupidez. Si en secreto se siente rechazado y no deseado por la sociedad, tu mirada vacía e inexpresiva se interpretará inmediatamente como repulsión y disgusto. No hacía falta que malgastaras saliva insultando su inteligencia, su carácter o su apariencia. El frío silencio obligó a su subconsciente a hacer ese trabajo sucio por ti, destrozando desde dentro la imagen de invencibilidad divina que intentó proyectar minutos antes. Como no tiene a quién culpar, a quién señalar con el dedo o a quién vengarse con nuevos insultos disfrazados, su sistema mental colapsa. Su voz interior, normalmente enmascarada y amortiguada por el ruido y la confusión que él mismo crea deliberadamente, empieza a gritar y a exponer sus propios defectos de forma ensordecedora. No lo castigas con palabras hirientes. Permites que su mente perturbada y desequilibrada actúe como juez, jurado y verdugo. El castigo psicológico que inflige el silencio cortante es infinitamente más cruel, severo y duradero que cualquier respuesta verbal brillante, elocuente y rápida que pudieras formular
espontáneamente. Cuando respondes en lugar de guardar silencio, la persona obtiene la materia prima para seguir luchando y prolongando el tormento. Distorsiona tus frases, saca un pequeño fragmento aislado de contexto y crea rápidamente una nueva narrativa ilusoria donde él es la víctima agraviada o el poseedor absoluto de una razón incuestionable. Tus palabras son la munición que necesita para recargar su arma y seguir disparándote. Pero detente y hazte la pregunta crucial: ¿cómo puede alguien distorsionar el silencio? ¿Cómo puede una persona argumentar lógicamente contra la nada? ¿Cómo puede un individuo ganar un debate acalorado contra alguien que, física y mentalmente, se niega categóricamente a reconocer la mera existencia del ataque como un desafío válido? Es biológica y socialmente imposible. El individuo arrogante, que inició la conversación inflado de ciega seguridad y con una pose de dominio inquebrantable, comienza a tartamudear internamente antes de derrumbarse externamente. Visiblemente, su rígida postura física cede y se desmorona bajo el peso de la vergüenza. Intenta reír de forma visiblemente nerviosa y artificial. Intenta explicar su propio chiste agresivo, que perdió su gracia al instante. Encadena una frase inútil y sin sentido tras otra, desesperado por romper el hielo infernal e insoportable que tú has establecido magistralmente en el ambiente. Él, que inició la interacción con la clara intención táctica de colocarte sumisamente en una posición inferior, ahora suda profusamente y te suplica mentalmente que digas cualquier cosa solo para liberarlo de la soga pública, invisible y silenciosa que él mismo ha construido y colocado alrededor de su cuello. En cuestión de momentos y sin gastar una sola caloría de tu cuerpo, la jerarquía de poder del entorno ha sido subvertida con una violencia quirúrgica. El control de la percepción de la realidad ha cambiado definitivamente de manos. Quien observe la escena verá a la persona arrogante no como alguien que controla la situación, sino como un perturbador social profundamente desequilibrado. Su impasible calma expone al mundo la patética desesperación y la absoluta ineptitud del otro. Te conviertes en un agujero negro impenetrable, donde los ataques del enemigo pierden su forma, dirección y significado. Dejaste de reaccionar a los pequeños estímulos del mundo exterior como un animal domesticado y asustado, y comenzaste a operar con la lógica escalofriante de un arquitecto despiadado del comportamiento humano. Tomaste posesión total, fría y absoluta de las riendas emocionales que el sistema pasó toda tu vida tratando de arrebatarte con falsos conceptos de honor y valentía barata. El diagnóstico del primer tema está obsoleto y la compleja mecánica de los engranajes ocultos de la mente humana ha sido diseccionada y revelada ante tus ojos con la frialdad de una mesa de autopsias. Sabes perfectamente, racionalmente, por qué reaccionar por impulso es firmar tu propia sentencia de derrota pública. Sabes exactamente por qué la ausencia total de sonido es la hoja más afilada, indestructible y peligrosa de todo el arsenal de la guerra mental diaria. Sin embargo, conocer la profunda teoría no garantiza una victoria limpia en el campo de batalla real. El conocimiento detallado de la mecánica del vacío psicológico se vuelve completamente inútil si, en el preciso instante de fricción y provocación, tus ojos muestran vacilación, tus hombros se desploman por la tensión y tu silencio es leído e interpretado por el depredador no como una táctica calculada de soberanía, sino como la parálisis natural, inevitable y patética de la presa acorralada por el pánico. Existe un abismo colosal, profundo y definitivo, entre guardar silencio porque el miedo te ha robado el valor para responder, y permanecer en un estado de silencio denso porque la total irrelevancia de la existencia del otro simplemente no merece el miserable gasto de tu saliva. Para que el arma funcione, para detonar y destrozar el ego del otro a la perfección, tu estructura corporal, tu ritmo respiratorio y el núcleo inquebrantable de tu identidad deben estar perfectamente alineados con la frialdad de alguien que domina y controla la escena de arriba abajo.
Existe una diferencia brutal e innegociable entre permanecer en silencio porque el miedo te ha paralizado y elegir el silencio por pura soberanía. Cuando una persona común y corriente es atacada cobardemente, su cuerpo delata el terror incluso antes que su mente. Sus hombros se tensan y se encogen, su cuello se contrae, su mirada se dirige al suelo, buscando un escondite. La persona arrogante interpreta este lenguaje corporal al instante. Sabe que ha ganado la pelea, sabe que ha dominado el espacio y sabe que puede seguir golpeando porque no te defenderás. Pero el estratega de alto rendimiento hace exactamente lo contrario. No se paraliza ante la amenaza, se estabiliza. Cuando la provocación llega a sus oídos, su primera y única orden interna debe ser la relajación agresiva de su cuerpo. Afloja la mandíbula. Deja que tus hombros caigan pesadamente y de forma natural a tus costados. Abre el pecho y toma tu espacio. No estás bajo una amenaza real. Simplemente te enfrentas a un adulto necesitado que hace ruido para exigir atención. La verdadera arma de destrucción en esta estrategia no son tus brazos ni tu fuerza física. Está fija en tus ojos. El contacto visual que proyecta el estratega es un vacío absoluto. No mirarás con ira a la persona arrogante para intentar intimidarla. No fruncirás el ceño. Y sobre todo jamás esbozarás esa sonrisa irónica, débil y burlona. La burla es una defensa barata. Quienes se burlan advierten al otro que el golpe dolió y que era necesario levantar un escudo emocional. Tu mirada debe ser completamente vacía. Mira el rostro de quien intentó menospreciarte con la misma falta de interés y apatía con la que miras una pared blanca e incolora. Mantén esa mirada. 1, 2, 3, 4 segundos ininterrumpidos. El peso de ese silencio concentrado doblega a cualquier manipulador. Arrojó todo el peso de su ego contra su mente y no encontró ni un milímetro de resistencia. Solo un profundo vacío que devuelve toda la inseguridad directamente a su regazo. Intentará reír nerviosamente. Tartamudeará. Intentará explicar su propio chiste agresivo que ha perdido su gracia. Y es precisamente en este momento de humillación silenciosa cuando asestas el golpe final. La maniobra de descarte táctico. Tras dejar que el provocador se ahogue en su propio veneno, retiras tu atención y el escenario, pero presta mucha atención a la regla clínica de este gesto. Nunca bajes la mirada. Mirar al suelo es señal de sumisión. Tampoco le des la espalda bruscamente y te marches. Los movimientos repentinos denotan miedo y huida. Simplemente giras la cara lentamente, con la misma naturalidad con la que alguien pierde el interés en un programa de televisión aburrido. Si hay alguien más en la sala, dirígete a esa persona y saca a colación un tema trivial. Habla de un proyecto de trabajo. Habla del tiempo. Ignora por completo la presencia física de quien intentó ofenderte. Si tienes un documento en las manos, retoma la lectura justo donde te interrumpieron. Si tienes una taza, toma un sorbo de café con la tranquilidad de quien controla su tiempo. El mensaje psicológico que transmites a todos los presentes es poderoso. Acabas de demostrar, sin derramar una gota de saliva, que el ataque venenoso de esa persona ni siquiera tiene el poder de interrumpir un simple sorbo de café de tu rutina protegida. Esta es la verdadera y definitiva identidad de quien domina el juego social. Dejas de tomar los insultos baratos de gente mediocre como si fueran guerras mundiales. Tu enfoque, tu tiempo y tu energía pura son tu activo más valioso. Tu energía vital no se usa para intentar educar a quienes no quieren aprender. Quienes construyen imperios y acumulan poder no bajan de sus montañas para pelear en el barro con quienes no tienen absolutamente nada que perder en la vida. En el momento en que te rebajas al nivel de la persona arrogante para intentar responderle de la misma manera, gana gracias a su mera experiencia territorial. Mantén la calma y la serenidad. Deja que el silencio ensordecedor haga el trabajo sucio por ti. La verdadera soberanía no significa reprimir la ira y fingir cortesía. La soberanía significa elevar la mente a tal nivel que la ofensa del otro simplemente no tenga la suficiente fuerza para generar ira en ti.
La persona arrogante pierde la capacidad de ser tu verdugo emocional y se convierte simplemente en un obstáculo invisible e irrelevante en tu camino hacia la cima. Si has asimilado el poder de esta estrategia y estás listo para aplicar este nivel de control mental a tu realidad, dale a me gusta ahora mismo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte este arsenal de técnicas de comportamiento de alto rendimiento. Comenta abajo cuál fue el punto de inflexión principal que este guión generó en tu mente hoy. Para seguir mejorando tu dominio y tu presencia en el mundo, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla.